Buenas noches, estudiantes. En este caso vamos a resolver ejercicios de la ley de Ohm. ¿Ya? La ley de Ohm tiene que ver con intensidad, cociente y voltaje, como ya anteriormente habíamos mencionado. Acá tenemos lo que es voltaje, tenemos cociente y resistencia. ¿Ya? Para resolver estos ejercicios tenemos que tener dos datos sí o sí. Me puede dar voltaje y cociente, me puede dar voltaje y resistencia, me puede dar resistencia y cociente, cualquiera, pero tengo que tener dos datos y una incógnita. ¿Ya? Para eso entonces vamos a leer los problemas y me dice de la siguiente manera: calcula la intensidad de la cociente que alimenta una lavadora, y acá claramente el problema me está diciendo calcula la intensidad de la cociente, y cociente es la letra I, ¿no es cierto? O sea, esta es mi primera incógnita. Entonces, como dije, tenemos que tener tres datos. Si me está pidiendo cociente, me tiene que dar voltaje y me tiene que dar resistencia. Entonces, vamos leyendo. De la cociente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios. Y ahí está, miren, la resistencia ya me está dando y me dice que el valor de la resistencia es 10 ohmios. ¿Ya? Y listo. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Diferencia de potencial también es voltaje. ¿Ya? También es conocido como voltaje. Y ahí ya estoy teniendo mis dos datos, que es que es resistencia y voltaje, y me está pidiendo lo que es cociente. ¿Ya? Ahora, en base a esta fórmula que tengo, voltaje es igual, voltaje, cociente y resistencia, en base a esto tengo que hallar la fórmula. ¿Cómo voy a hallar la fórmula? Facilito. Voy a tapar I, y ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar en la parte superior voltaje y en la parte inferior resistencia, ¿no es cierto? Si voy a tapar la I, entonces diría que cociente es igual a voltaje sobre resistencia. Así debo hallar las fórmulas en base a este triángulo de la ley de Ohm. Voltaje siempre va arriba, cociente al lado izquierdo y resistencia al lado derecho. Y ahí ya obtengo la fórmula. Una vez obtenida la fórmula, simplemente me queda reemplazar. Como voltaje es 30 voltios y la cociente es 10 ohmios, hago la división simplemente. Cociente va a ser igual a 30 dividido entre 10 me da 3. Pero ¿qué unidad de medida? Y esto hemos visto en las clases teóricas. Cociente tiene la unidad de medida de amperio. Y listo, así de simple es la ley de Ohm. ¿Ya? Sigamos practicando con un problema número 2. En este caso me dice calcula el voltaje. ¿Ya? Esta formulita voy a bajar porque necesito. Calcula el voltaje. Perfecto. Como ya me está dando la incógnita, calcula el voltaje. Esta es mi incógnita. Voltaje. Esto lo pongo en signo de interrogación. Calcula el voltaje de dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una cociente de 4 amperios. Cociente, cuando me habla de cociente es la I, y este es 4 amperios. ¿Ya? Y presenta una resistencia de 10 ohmios. Perfecto. Y me está dando, nuevamente vean, me está dando una resistencia y una cociente. Dos datos y una incógnita. Siempre dos datos y una incógnita. ¿Ya? Listo. Ahora me voy en cuanto a la fórmula. La fórmula, hemos dicho, en este caso me está pidiendo voltaje. Tapo voltaje y ¿qué me queda? Abajo me queda, me queda cociente al lado izquierdo y al lado derecho la resistencia. Entonces voltaje es igual a cociente por resistencia. Listo. Reemplazando datos me va a dar voltaje es igual a cociente, que es 4 amperios, por la resistencia, que es 10 ohmios. Y 4 por 10, esto es 40. ¿Qué unidad de medida tiene voltios? El voltaje
es voltios. Y listo, ahí ya tengo el voltaje. El voltaje que ha circulado por este circuito es 40 voltios. Y listo. De esa manera procedemos a resolver los ejercicios de ley de Ohm. Muy bien, vámonos a una tercera parte. Tercer ejemplo. Calcula la resistencia. En este caso me está pidiendo resistencia. Esa es mi incógnita. Resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios. Corriente con una intensidad, ahí está, corriente es una I, 5 amperios, una A mayúscula, la unidad de medida de corriente, y una diferencia de potencial. Y diferencia de potencial hemos dicho que es voltaje. Y esto es 11 voltios. ¿Listo? Dos datos, un incógnito. La fórmula, tapo corriente. ¿Qué es lo que me queda? En la parte superior me está quedando voltaje, en la parte inferior me está quedando corriente. Entonces resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Reemplazando datos, el voltaje es 11 voltios y la corriente es 5 amperios. Dándome como resultado resistencia va a ser igual a 2.2 ohmios. Unidad de medida de resistencia es ohmios, símbolo de una herradura de caballo. Listo, problema número 3, así de sencillo. Me voy al problema número 4. Y el problema número 4 me dice lo siguiente. Un circuito eléctrico tiene una resistencia de 5 ohmios. Ahí está, me está dando el valor de la resistencia de 5 ohmios. Perfecto. Y una corriente de 2 amperios. Una corriente de 2 amperios. Fluyendo a través de él. ¿Cuál es el voltaje del circuito? Me está pidiendo en este caso voltaje. Tengo dos datos, una incógnita. Perfecto. Y ya hemos hecho un ejemplo con este voltaje. El voltaje es igual, hemos dicho, tapamos lo de arriba y que me queda corriente por resistencia. Entonces voltaje es igual a corriente por resistencia. Reemplazando datos, voltaje me va a dar a la corriente que es 2 amperios por la resistencia que es 5 ohmios. Y 2 por 5, esto me da 10. Estamos hablando de voltaje. El voltaje tiene unidad de medida de voltios. Listo, esa es la respuesta al problema número 4. Y para finalizar, problema número 5 me dice lo siguiente. Datos. En un circuito está conectada una fuente de 15 voltios. Fuente de 15 voltios. Fuente también es voltaje. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por su unidad de medida. Voltios es voltaje. Entonces tengo 15 voltios. Y permite el paso de una corriente de 3 amperios. Perfecto. Corriente de 3 amperios. Intensidad de corriente 3 amperios. ¿Listo? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Cuál es la resistencia del circuito? Resistencia es la incógnita. Entonces, resistencia va a ser igual a voltaje sobre la corriente. Y de ahí obtenemos los resultados. Voltaje que es 15 voltios dividido entre 3 amperios. Dándome como resultado, resistencia va a ser igual a 5 ohmios. 5 ohmios. Y listo, ahí tengo el resultado. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Si hay dudas, en clase las subsanamos. Buenas noches.